Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. En esta tarde, siguiendo siempre este hermoso estudio del libro de Proverbios. Tenemos hoy Proverbios 12:26. Para todos los que quieren seguirnos, allí está allí hemos colocado Proverbios 12:26. Y el título del mensaje de hoy es: Escoge bien tu guía. Escoge bien tu guía. En el próximo proverbio reaparece el contraste entre los justos y los malvados. Ustedes han visto que es bastante común en el libro de Proverbios hacer un contraste entre justos y malvados, hacer un contraste entre el recto y el impío. Y aquí el proverbista muestra la diferencia entre la estabilidad en los caminos del justo y la inestabilidad de los malvados. Proverbios 12:26 muestra bajo qué guía, esto es muy importante comprenderlo, porque a la hora de tomar decisiones tenemos que tener claro esto. Proverbios 12:26 muestra bajo qué guía las personas llegan a buen puerto o son extraviados. Bajo qué guía las personas llegan a buen puerto o son extraviados. Esto transmite el proverbio. Dice Proverbios 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Primero, refresquemos la memoria sobre las dos clases de personas que el escritor menciona: el justo y el malvado. El justo es alguien que tiene a Dios como centro en su vida y la palabra de Dios como regla de vida, fe y conducta. Por tanto, el justo es alguien que cuida su propio camino y cuida de ser un guía para que su prójimo no se extravíe. Por eso es un justo. Porque no solo cuida su propia vida de caminar en la voluntad de Dios, o por lo menos hacer siempre lo correcto, no solo cuida su propia vida, sino que también siempre está interesado en cuidar la vida de los demás. Es decir, por eso el justo sirve de guía a su prójimo, porque según el justo camine, sabe que hay ojos que lo están mirando, hay personas que lo están observando y hay personas que pueden llegar a imitarlo. Entonces el justo siempre tiene ese temor de hacer errar al prójimo. Sin embargo, el malvado, el impío, no le interesa hacer errar el camino del prójimo. Por eso siempre hay que tener cuidado, como lo vamos a ver más adelante, con la clase de persona con la que nosotros nos encaminamos, nos juntamos, con quienes estamos teniendo contacto, ¿sí?, constante. Es importantísimo lo siguiente en este caso. Ahora, cuando vamos desarrollando esto, vamos a mostrar cómo Jesús hace esta observación a la gente y por qué Jesús denuncia a los malvados. Vamos a ver. Por el contrario, el malvado no le importa su prójimo ni su bienestar. No le interesa si es en su impiedad, arrastra a su prójimo al error. A él no le importa eso. No solamente se extravía a él, sino también a aquellos que confían en su guía.
¿Mm? Estamos viéndolo a diario esto, estamos viéndolo dentro de todos los ámbitos, aún del ámbito cristiano, del ámbito evangélico, estamos viendo eso. También lo estamos viendo, ¿no? Jesús es el mejor ejemplo de un justo que sirve de guía a su prójimo. Él siempre estaba enseñando lo que era conforme a la voluntad de su Padre, porque él sabía que lo que era la voluntad de su Padre era la guía correcta para los seres humanos de todos los tiempos, para los seres humanos de todos los tiempos. Él siempre se ocupó de guiar, de transmitir las buenas nuevas, las buenas noticias, de transmitir lo correcto, porque no importaba si la gente le obedecía o no le obedecía, lo escuchaba o no lo escuchaba, sino que la idea era llegar al corazón de la gente, y sabemos que solo unos muchos, y no todos, lo iban a seguir. Pero esto pasa siempre en todos los ámbitos, así que no es de extrañarse. Al malvado no le importa ni su prójimo, ni el bienestar de su prójimo. Miren ustedes, Jesús es el mejor ejemplo de un justo que sirve de guía a su prójimo, mientras que denunciaba a los malvados que ocupaban lugares de prominencia, guiando a toda una nación al extravío. Cuando nosotros vamos al capítulo 23 de Mateo, vamos a observar, este capítulo 23 es clave para poder comprender muchas partes de la Biblia. Por eso que voy a tomarme un momento para tocar todo el capítulo 23, porque vamos a observar allí la diferencia entre un justo como era Jesús, el justo, llevando adelante la voluntad del Padre para guiar a las personas a hacer lo correcto, pero a su vez él estaba denunciando. Él hace una grave denuncia contra los que se atreven a ocupar lugares prominentes, llevando a las multitudes a extraviarse de la voluntad de Dios. No lo hemos visto, prácticamente no hemos visto, ni hemos observado casi en el mundo gobernantes que hagan la voluntad de Dios o que lleven al pueblo que gobierna por el buen camino, por el buen sendero. Siempre que podamos ver a gobernantes llevando a la gente por el buen camino, por el buen sendero, siempre vamos a ver a una nación floreciente. Esto lo vimos en Israel en sus idas y venidas, pero lo vimos como en el tiempo de David, y luego llegó el tiempo del esplendor, de su máximo esplendor en el tiempo de Salomón, pero aún así David fue mucho más justo que su hijo Salomón. Porque David realmente temía a Dios, no su hijo Salomón, aunque en la época de su hijo Salomón Israel llegó a su máximo esplendor como nación próspera, pero no fue así en cuanto a seguir la voluntad de Dios. Pero si Salomón logró algo fue porque su padre preparó el camino para que Salomón pudiese tener o pudiese llevar adelante aquello que Dios le había encomendado a David. El padre le preparó el camino al hijo. El hijo, como nosotros lo vemos después, el hijo se desvía totalmente de la voluntad de la voluntad de Dios y lleva a la nación a una profunda idolatría, a una profunda oscuridad. Y de allí comienza la decadencia, aunque hubo reyes en Judá
que realmente hicieron lo correcto o hicieron lo bueno. Pero siempre la guía o aquellos a quienes tomamos como guía, es importantísimo que la guía lleve adelante las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la ley. Es la única forma de llevar adelante o de hacer prosperar el ámbito donde nos movemos. Miren ustedes, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús hace una grave denuncia contra los que se atreven a ocupar lugares, a los que se atreven a ocupar lugares prominentes, llevando a las multitudes a extraviarse de la voluntad de Dios. Es algo gravísimo, porque nosotros vemos los que se postulan para gobernar, pero cuando llega el tiempo de gobernar, todo lo que dijeron que iban a hacer mientras hacían campaña, no lo hacen o no pueden hacerlo. Veamos, capítulo 23. Vamos a analizarlo un poco. Es largo, pero realmente quiero analizarlo con ustedes. Porque ustedes van a ver aquí la clave de lo que es una dirigencia corrupta, una guía corrupta. Vamos a ver en los 4 evangelios a un justo guiando a su prójimo, como era Jesús, guiándolo a la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Padre, a hacer lo correcto. Pero sin embargo, vamos a ver en el capítulo 23 la denuncia que Jesús hace contra los dirigentes, en este caso dirigentes políticos religiosos, que estaban llevando a la gente a la perdición, ciegos guías de ciegos, malvados llevando a la gente a la perdición. Cuando ustedes retroceden un poquito en el capítulo 22, van a ver ustedes en el verso 33 que dice que las multitudes oían a Jesús y se maravillaban de su doctrina. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 23, vamos a ver allí a gente que está hueca, vacía, llena de maldad y corrupción. Capítulo 23 dice: entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. 2 grupos de gente. Las multitudes, que son los que siempre estaban un poco más lejos, y sus discípulos, que son aquellos que los tenía más cerquita. Son más íntimos. Diciendo: los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Bien, en todas en las sinagogas había una silla que era la silla principal, a la cual se le llamaba la cátedra de Moisés. A esa silla se le llamaba la cátedra de Moisés. Porque cuando Jesús dice se sentaron en la cátedra de Moisés, significa ellos tomaron el control para guiar a la nación. Ellos tomaron el control para guiar a la nación. Sentarse en la cátedra de Moisés era sentarse en el lugar de prominencia, de tal forma que todo lo que ellos establecían era superior inclusive a la palabra de Dios. Jesús dice: haced y guardad, y mucho cuidado con esta traducción, porque esto es lo correcto: haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, todo cuanto os digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Eso es, haz lo que digo, pero no lo que hago. Ahí tienen ustedes la prueba más grande de la denuncia que Jesús está haciendo sobre aquellos que han tomado prominencia, lugares prominentes, y que han tomado el control de la nación y están llevando a la ruina a la nación. La están llevando a la ruina. Ustedes lo ven, este parecido con la actualidad.
Antes bien, dice Jesús, hacen todas sus obras para ser vistos. ¿Ven? Qué relación muy, muy actual con lo que se hace hoy. Para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, es decir, aquellas cosas que usaban precisamente para distinguirse, y aman el primer reclinatorio, es decir, los primeros lugares, en las cenas y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Sí? Ese es el orgullo, la soberbia de hacerse, de ser vistos por la gente, ninguna humildad. Llaman el primer reclinatorio en las cenas y los primeros asientos en las sinagogas, lugares prominentes, y los saludos pomposos en las plazas y que los llamen rabí, es decir, excelentísimos. Pero vosotros no seáis llamados rabí, es decir, excelentísimos, se está diciendo, ¿no? Un equivalente a un excelentísimo. Porque uno solo es vuestro maestro con M mayúscula, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro, porque ellos se hacían llamar padres, en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo. Lo que está mostrando es la diferencia entre aquellos a quienes la gente estaba escuchando y siguiendo en aquel momento, y Jesús le dice a quién realmente tienen que admirar y seguir. Porque al que tienen que admirar y seguir es aquel que jamás los defraudaría, jamás los decepcionaría, jamás los llevaría por un camino de error, sino que los guiaría a vida eterna, los guiaría por el buen sendero, a buen puerto, porque es el faro que alumbra en lugar oscuro. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, dice, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es importantísimo que toda persona que por la gracia de Dios es puesto para guiar a otros, sea tan humilde que sea Dios el que lo enaltezca, que lo ponga en ciertos lugares. Porque si se enaltece a sí mismo, será humillado por Dios. Dice, y acá comienza la denuncia directa contra contra estos gobernantes que han tomado el control. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, actores, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Fíjense ustedes si no se cumple la segunda parte de este versículo que estamos viendo. Pero el camino de los malvados los hace errar. En lugar de llevar a esta gente a entrar al reino de los cielos, entrar ellos y hacer entrar el reino de los cielos, no entran ellos y no dejan entrar a nadie. Son como un tapón en una corriente de agua. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, vuelvo a decirle, que para hacer un prosélito, es decir, alguien que lo siga, recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis, miren qué grave es esto, lo hacéis 2 veces más hijos de la gehenna que vosotros, hijos de la condenación, hijos del lago de fuego. No solo ellos van al lago de fuego, sino que a los que los siguen, a aquellos que los disipulan, los hacen 2 veces más condenados que ellos.
Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario nada es, pero quien jure por el oro del santuario debe, es decir, se hace deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? Esta es la profundidad de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza de estos fariseos y escribas hipócritas, de esta clase dirigente hipócrita. ¿Por qué son hipócritas? Porque ponen el énfasis en los lugares donde no va, donde no debe. Dice, también decís, todo el que jure por el altar nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él debe. Escuchen, si no es la más clara, profunda y enorme avaricia que puede tener un hombre. No les interesaba ni el juramento ni absolutamente nada, les interesaba el dinero que había allí. Así pues, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Esto es una correcta guía. ¿Por qué? Porque Jesús está guiando a las personas a que el juramento que haga la persona es válido solo si pone el juramento en el lugar correcto. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Fíjense la profundidad de esto, la anchura, la altura del juramento. Si alguien está jurando por el cielo, está jurando por quien está sentado en el trono, en el cielo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley. Están dejando lo más importante de la ley. Énfasis equivocado. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este es un reclamo a ellos, al pueblo judío, a los dirigentes judíos. No es un reclamo para nosotros esto. Porque muchos se toman de esto para hablar del diezmo, pero esto es un reclamo que le está haciendo a ellos, la hipocresía de ellos. Por eso dice esto, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que estáis colando el mosquito y engullendo el camello. ¿Sí? Se fijan en los pequeños detalles y olvidan las grandes cosas. Están en lo minucioso, en lo pequeño, ¿sí? Pero se están tragando lo más grande. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay un proverbio que dice, por más hermoso que sea el ataúd, a nadie atraen a la muerte. Eso significa que ellos por fuera se veían hermosos, muy lindos, pero dentro eran pura muerte. Así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. El camino de los malvados los hace errar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis
los monumentos de los justos cuando están muertos. Y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mire lo que le dice Jesús. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Ustedes son la descendencia. Ustedes están haciendo lo mismo, con la misma hipocresía. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. ¿Sí? Ustedes han rebalsado el vaso. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna o del lago de fuego? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. El justo sirve de guía a su prójimo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miren, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el santuario y el altar. Zacarías, hijo de Joiada, allí en el libro de Crónica. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación, sobre esta gente, esa clase de gente. Esa clase de gente sería juzgada y condenada por todos los delitos que Jesús acaba de declararles. Delitos, eran delincuentes. Y no creamos que los delincuentes que tenemos hoy van a salirse con la suya. Todos ellos van a pagar las consecuencias de ser malvados que hacen errar a las multitudes. Nosotros decimos, bueno, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Los que lo siguen? Claro que sí. Pero ¿saben qué pasa? Que ya Jesús les dijo, ustedes toman el control para llevar a las multitudes a errar. ¿Saben qué? Tenemos una gran diferencia entre el que necesita o quiere el control para llevar a la gente a buen puerto, o el que quiere el control por el simple hecho de tener poder y riquezas, de hacerse rico. Hay una gran diferencia entre el justo y el impío. El justo siempre pensará en el bien de su prójimo, pero el impío jamás pensará en el bien de su prójimo, es más, lo llevará al error. Por eso es un impío, es un malvado. Por eso cuando yo hice un posteo ayer, precisamente para que miren cómo van a elegir en el tiempo que tengan que escoger quién los represente, porque quien los represente será el que los llevará a buen puerto o los llevará al pozo. Fíjense ustedes, estos religiosos hipócritas tomaron el control de tal manera que pronunciaban sus propios mandamientos rabínicos, llamados takanot, y los consideraban más importantes que la misma ley de Moisés. Ellos decían que sus takanot o sus mandamientos eran como la cerca que guardaba la cerca. En el pensamiento judío, o en el pensamiento hebreo, digámoslo así, en el pensamiento hebreo, la ley de Moisés era la cerca que guardaba a la nación. Si alguien desobedecía la ley de Moisés, estaba saltando la cerca. Pero ellos con sus takanot decían que ellos estaban haciendo una cerca alrededor de la cerca, que era la ley de Moisés, porque si saltaban la cerca, que era la ley de Moisés, la otra cerca, que era la que ellos ponían,
marcaba los límites. Saben que llegaban a pronunciar la muerte sobre aquellos que desobedecían sus takanot. Lamentablemente es tal la ceguera espiritual de los seres humanos que la mayoría de las veces eligen a los perversos para que los representen y encima los siguen ciegamente. En la actualidad vemos que un sector de la población sigue a los malvados aun cuando los están llevando a la ruina, dejando de lado a aquellos que pueden guiar a su prójimo por un camino justo. Observen ustedes cómo hay personas buenas, justas. ¿Hay personas buenas, justas? Claro que sí, las hay. Pero no se las sigue, no se las escucha y a veces no se las quiere escuchar. Lamentablemente. A la vista está que las decisiones han sido erradas. A la vista está, porque si no estaríamos en un lugar mejor. Pero es peligroso aún para el justo si se une a malas compañías. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que es necesario tener cuidado de con quiénes nos reunimos y con quiénes andamos. El dicho popular dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Es necesario revisar con atención bajo qué liderazgo o guía nos encontramos para poder escoger lo correcto. Es necesario atender con quiénes caminamos para saber hacia dónde vamos. Proverbios 11:3 es enfático en su sentencia. La integridad de los rectos los encamina, pero a los pecadores los destruye su propia maldad. Hasta aquí quiero llegar, y esta es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Quién es nuestro liderazgo? ¿Quiénes nos están liderando? ¿Por qué no observamos si su ficha está limpia? ¿Por qué no observamos si lo que está diciendo es correcto? ¿Por qué seguimos ciegamente a personas que nos están llevando al pozo, que nos están llevando a la destrucción y a la ruina? ¿Por qué no despertamos de una vez por todas? ¿Por qué sucede esto? Es tiempo de despertar, es tiempo de mirar con claridad a ver quiénes nos están guiando. Quiero llegar hasta aquí y orar con ustedes para que nuestros ojos se abran realmente a poder escoger a quién miramos, a quién seguimos o inclusive a quién admiramos. He estado observando en estos días el trabajo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, una nación con casi el más alto índice de crímenes. Y he estado observándolo y observando las medidas que ha ido tomando. Y realmente está llegando, por causa de las medidas que está tomando, está llegando a tener 0 de crímenes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un presidente que siempre dice primero Dios, primero Dios. Es un presidente que toma la palabra de Dios en serio y teme a Dios. Pues creo que es tiempo de que entendamos definitivamente que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime.
Escoge bien tu guía, escoge bien tu guía, escoge bien tu guía y sé una ayuda para tu guía, para corregir lo que haya que corregir. Señor, estamos ante tu dulce presencia agradecidos por tu amor y tu misericordia. Te amamos, bendito Dios, te amamos y te necesitamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a seguir mirando con temor y con reverencia la única guía que jamás nos defraudará y que nunca nos decepcionará, que es tu guía, la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a tomar también el control en donde está todo descontrolado, Señor. Ayúdanos. La gente necesita saber, la gente necesita ver, la gente necesita tener una guía correcta. Como lo veíamos recién, Señor, la diferencia entre el justo guiando a su prójimo y los malvados llevando a la gente a la destrucción total. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, alabando, adorando y exaltando tu nombre. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Muchísimas gracias por estar de aquel lado, por acompañarme y realmente nos vemos cuando nos veamos.